Enguany, l'Associació Cultural Andalusa d'Aldaia celebra el Nadal d'una manera molt original, amb un flash mob obert per a tot el món. La jornada s'ha iniciat amb un quinto i tapa i amb la posterior gravació del flash mob sota la direcció i coreografia de Manuela Morales. En el día de hoy vamos a celebrar una fiesta navideña, vamos a hacer una flash mob, la que se han apuntado varias asociaciones culturales también. Si nos respeta el día, de momento el viento nos está fastidiando un poquito, tenemos pensado de poner los castillos hinchables, los hemos tenido que anular, pero yo creo que con ganas de trabajar y con ganas de pasarlo bien saldrá todo. En breve estará aquí una profesora de baile, ensayaremos una coreografía, la cual se grabará a continuación con toda la gente asistente que acuda a la clase. Esta asociación va a celebrar esta fiesta como fiesta navideña, la última fiesta del año. Tenemos costumbre, el año pasado también la hicimos, pero este año hemos querido abrirla un poquito más a otras asociaciones. Una vez que termine la flash mob, que es en inglés, es una coreografía multitudinaria, vamos a comer, que están cocinando arroz a fesol sin apps y paella para los chiquitos. Y a partir de las 5 de la tarde viene un cuadro flamenco para preparar una fanbombá navideña. Hay mucha gente que seguramente no sea andaluza y no sepa lo que es. Eso es un corro de gente que toca fanbomba, guitarra, cajón, y es cantar villancicos flamencos constantemente. Hoy es un día lleno de actividades, vamos a celebrar la zambombada flamenca y desde esta mañana que ha empezado el quinto y tapa no vamos a parar hasta que llegue la tarde y acabar cantando villancicos y bailando y lo que haga falta. Estamos viviendo cosas muy bonitas, cada presentación es muy emotiva, conciertos a los que asistimos. Esperamos estar a la altura de todo, representar a la asociación de la mejor manera posible, ya que han depositado su confianza en nosotras, y a disfrutarlo y a dar todo lo que podamos de nosotras. Como aldayera, que aparte de fui presidenta durante 5 años, pues la jornada de hoy es especial porque es innovadora. Normalmente en las entidades pues se hace mucho festival y villancicos, pero Aldaya tiene un prestigio y una cantidad de gente joven muy importante, con lo cual las actividades que se crean enfocando ese nivel. Entonces, bueno, yo creo que se ha arriesgado, pero al final es un día importante y yo creo que han organizado un buen evento y solo hay que mirar la cantidad de gente que hay aquí, que no es muy normal de verla en muchas asociaciones.